Bien, mi querido, ya sabes, si tienes algún pedido de oración especial, por favor compártelo con nosotros, que gustosamente vamos a orar por ti, por tu necesidad. Como líderes también estamos orando, unidos con los líderes, para llevar las necesidades del pueblo del Señor y también si hay alguna lucha, que el Señor también te dé la fortaleza, la victoria en tu vida. Sin más que decir, les voy a invitar a buscar en sus Biblias, en el Evangelio de Marcos, estamos en el capítulo 6. Vamos a considerar la parte B del verso 6 hasta el versículo 13 y luego vamos a saltar al versículo 30. Así que te animo a buscar en tu Biblia, por favor. Sigue conmigo el estudio. Hoy es un estudio interesante. Hoy vamos a hablar de la misión de los 12 discípulos. Cuando el Señor Jesucristo los convoca, los comisiona, los capacita para enviarlos a la obra misionera, la misión de los 12 discípulos o de los 12 apóstoles. Así que abre tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Marcos, allá en el capítulo 6, la segunda parte del verso 6 dice así: y recorría, esto es Jesús, las aldeas de alrededor enseñando. Verso 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Si en algún lugar no os recibieren, no os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para para castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Verso 12. Saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Verso 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían, dice el texto, enseñado. La misión de los 12 discípulos. Quiero que prestes atención porque en la narrativa de Marcos y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo llegamos a un punto tremendamente interesante. Recordemos que el Señor está capacitando, preparando a los discípulos. Es un momento en que ellos están siendo capacitados, pero ahora, interesantemente, el Señor Jesucristo va a convocar a estos 12 hombres. Los va a llamar para que sean pregoneros. Y a la vez de ir pregonando, predicando, proclamando, también el Señor los va a facultar para que ellos puedan hacer prodigio. De tal forma que desde este punto en adelante, no solamente es Jesús quien va predicando, sino que ahora vamos a ver a los discípulos que también van llevando el mensaje. Y es interesante, ya que esta misión, corta misión, breve, por así decir, viaje misionero, va a ser para facultar, para capacitar a estos discípulos. Ahora, al mirar este relato, la misión de los 12 discípulos, la pregunta que nos hacemos es: ¿qué podemos aprender de esta misión? Quiero que observemos 7 lecciones, 7 verdades, 7 enseñanzas acá que aprendemos de la misión de los 12. En primer lugar, al tomar el versículo 6, la parte B, vamos a mirar el circuito de ministerio de Jesús. Recuerda, dice el verso 6, Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos, la propia lugar de nacimiento de Jesús, o de desarrollo, mejor dicho, donde creció en parte de su niñez. 30 años pasó Jesús en Nazaret, pero estos hombres no estuvieron dispuestos a oír, a escuchar el mensaje, a creer al mensaje, en este caso de la persona de Cristo Jesús. Y vemos acá que entonces el Señor Jesucristo sale de Nazaret y comienza a recorrer las ciudades de alrededor. ¿Por qué el Señor sale? ¿Por qué el Señor nos sigue pregonando? En primer lugar, es un acto de misericordia. ¿Sabes por qué? Porque a mayor luz, mayor
responsabilidad. Pero también es un acto judicial porque producto de la incredulidad, el Señor Jesucristo decidió no hacer más milagros ahí. Lo que a mí me llama la atención en este punto es el circuito del ministerio de Jesús. ¿Y por qué el circuito? Ya que el texto dice y recorría. El término recorrer significa básicamente hacer un circuito. Predicar casi en círculo, ir de un lugar a otro, de un lugar a otro, de un lugar a otro. En otras palabras, el Señor predicaba en una ciudad un día, al día siguiente en otra ciudad, al día siguiente en otra ciudad, y de esta forma casi iba haciendo un circuito. Se dice que habían cerca de 45 ciudades en Galilea. Así que tiene un gran ministerio, amplio ministerio, y recorría las aldeas de alrededor. ¿Y qué hacía? El texto dice enseñando. El término enseñar es que Él da instrucción. Él está produciendo aprendices, Él está desarrollando discípulos. ¿Qué les enseña Jesús? Lo que Marcos nos va a enseñar desde el principio, el Evangelio de Dios, el Evangelio de la gracia, cómo los hombres pueden ser salvos y cómo deben vivir los hombres ahora que son hijos de Dios y ciudadanos del reino de los cielos. En un momento, en una conversación, Jesús le dice a los judíos en Juan capítulo 7, verso 16, Jesús les dijo lo siguiente, que su doctrina, mi doctrina, no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Qué predicaba el Señor? Enseñaba acerca de Dios. ¿Recuerdas que Juan dice que Dios es invisible? Nadie le vio jamás, pero el unigénito del Padre, Él le ha dado a conocer. Vemos en primer lugar el circuito de ministerio de Jesús, cómo Él iba llevando el mensaje de un lugar a otro, llevando el mensaje de la palabra y enseñando a los hombres cómo deben vivir a la luz de la realidad espiritual del reino del Señor. Observa ahora que aprendemos de la misión de los discípulos. Vemos ahora al partir el verso 7, al comenzar en el versículo 7, vamos a ver ahora la convocación de los predicadores. La convocación de los predicadores. Dice el texto que después llamó a los 12, y esto es interesante. Ya en el capítulo 3 estudiábamos en versos 16 al 19 cómo el Señor llamó a 12 hombres y los estableció y tenemos ahí el estudio, lo puedes mirar, los nombres, las características de ellos. Y es interesante que el Señor Jesucristo llamó a estos hombres y Marcos lo dice en el capítulo 3, verso 14, en primer lugar, para que estuviesen con Él, es decir, prepararlos, capacitarlos. Toda una escuela, todo un seminario, todo un instituto bíblico. Los estableció a 12 para que estuviesen con Él y luego para enviarlos a predicar. Y aquí encontramos que el Señor Jesucristo los va a convocar. Me llama mucho la atención que después llamó. El término llamar acá significa convocar para una misión específica. Estos van a ser los apóstoles, los 12 apóstoles, los representantes de Cristo en la tierra, sus voceros, sus mensajeros, y desde este punto en adelante ya no es uno predicando Jesús, sino que ahora son 13. Son voceros y es interesante que al convocarlos dice que Él seleccionó a los 12. El número 12 es un número conocido en la cultura hebrea, las 12 tribus de Israel, pero es interesante porque esto nos hace ver que estos discípulos, estos 12 ahora que vienen a recibir y que recibirán la revelación de la doctrina, de la enseñanza neotestamentaria, siendo el fundamento, y de hecho todas nuestras iglesias deben ser iglesias apostólicas en el sentido que nuestra doctrina viene por mano de los apóstoles. Y esto es un cuadro interesante porque el sistema antiguo, el sistema que venían trayendo los fariseos, la nación de Israel, quedaba caduco porque ahora recibían una nueva revelación. Ves en primer lugar la convocación de los predicadores. Es el Señor quien llama. Es Jesús quien llama. Ahora es interesante que Jesús llamó a los discípulos para que aprendiesen de ellos. Normalmente los rabinos llamaban a los discípulos o seleccionaban a aquellos que venían a ellos y los seleccionaban para llevarlos a la ley. El Señor no los lleva a la ley, Él es el autor de la ley y los lleva para que aprendan de Él, para que le conozcan a Él. Y mira, en segundo lugar, vemos los convocados para la predicación, pero el mismo verso 7 nos da la comisión de los predicadores. Y dice el texto que comenzó a enviarlos de 2 en 2. Déjame decirte algo acá.
Aquí encontramos principios muy interesantes y vemos acá en primer lugar que la idea del texto comenzó a enviarlos significa que no los envió a los 12 de una sola vez, sino que los fue, como dice el texto, seleccionando en grupo, de dos en dos, y mientras enviaba a uno, seleccionaba a otros y luego enviaba. No sabemos si es en el mismo día, es en el mismo momento o hay días de intervalo en ser enviados. La idea del texto es que los ordenó, primero unos y luego otros, y los envió de dos en dos. Déjame decirte algo, aquí el Señor Jesucristo les va a dar una función y les va a dar la forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque la forma que Él está realizando en estos momentos acá es con el propósito de capacitar a estos hombres para la misión futura. Mira, y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y la razón de dos en dos es porque los hebreos, para constatar, para afirmar, para argumentar, siempre necesitaron de dos testigos. Deuteronomio capítulo 19, verso 15. Ahora, ¿recuerdas que las escrituras dicen que dos es mejor que uno porque si uno cayere el otro le levantará, pero hay del solo que cayere? Y es interesante entonces de dos en dos para dar testimonio, como enseñaba la cultura hebrea, dos o tres testigos, pero también al ser dos se pueden complementar, se pueden ayudar, se pueden animar, se pueden aconsejar. Hay un principio en el liderazgo que se enseña: nunca solos en la cima. Porque si solos en la cima y hay necesidad y hay debilidad. Y es interesante que este principio del aprendizaje y de la dependencia, porque al ser compañeros de ministerio, al ir juntos, al aprender juntos, no siempre los dos iban a hablar. Uno debía hablar, el otro apoyar y aprender el uno del otro. Y este es un principio que recorre las escrituras. Moisés y Aarón, Elías y Eliseo, Pablo y Bernabé. Luego, después del conflicto, Pablo se va con Silas, Bernabé se va con Juan Marcos. Hay un principio acá de aprender de los demás. Vemos entonces la convocación, son 12 hombres escogidos, fueron llamados para una comisión especial y la comisión tiene una función, los envió de dos en dos. Pero al enviarlos, y este es otro principio interesante en la vida, Dios jamás nos llama a hacer un ministerio sin primero capacitarnos, aunque estos hombres, estos 12, aún están verdes, aún no están maduros, aún no están completamente preparados, pero en el camino Dios trataría con ellos, porque ahora vemos no simplemente la convocación o la comisión, sino que en el verso 7 y el verso 13 vemos la capacitación de estos predicadores. El verso 7, si miras conmigo, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad. Aquí está la capacitación. Les dio poder. Ellos tienen ahora un poder delegado hasta el momento. Quien ha hecho prodigios, quien ha hecho milagros, es la persona de Cristo Jesús. Entiéndase que Jesús hacía milagros porque Él es Dios, porque Él tiene misericordia, pero principalmente porque los milagros de Jesús eran una señal, eran una evidencia de que Él era el Mesías. Ahora, los discípulos van a recibir esta autoridad, van a recibir este poder delegado para que las personas al oírlos sepan que han sido comisionados por Cristo Jesús. Ahora, el poder acá es delegado y recordemos que son personas que aún están inmaduras. Entre ellos hay dos discípulos que dicen: Señor, si no nos creen, vamos a pedir que descienda fuego del cielo. A un Pedro que, si no está de acuerdo con las acciones, saca su espada y corta una oreja. Es decir, hay toda una preparación en la vida de ellos, pero ellos reciben poder. Sabemos, mis queridos, que el poder en las personas es peligroso. A algunos los vuelve tiranos. Hay un caso en las Escrituras de un hombre llamado Diótrefes. Se encuentra en Tercera de Juan, verso 9, o capítulo 1, verso 9. Y se dice, Juan escribe acerca de Diótrefes: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Queridos, el poder en las personas es peligroso. ¿Cuántas veces en el ministerio nos creemos los dueños de las cosas, los dueños de la verdad, los dueños de la experiencia, faltando
a lo más esencial que nos enseñó el Señor Jesucristo. Aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. En este punto los discípulos, al recibir este poder, ellos tenían que tener mucha humildad y depender completamente de Dios. El texto dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y echaban fuera demonios. Es decir, tienen una autoridad contra la fuerza de las potestades del mal. En un reporte, los evangelios dicen que los discípulos, Lucas lo comenta, vienen contentos porque ni aun los demonios se les sostienen a ellos, tienen esa autoridad. Y Jesús les va a decir, tengan más gozo, que sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque el poder es peligroso en las personas. Pero ellos reciben esta autoridad, les ha sido concedida. Dice, y autoridad sobre los espíritus inmundos, y echaban fuera demonios. Y mira, me llama la atención el comentario de Marcos, que él dice, y dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y ellos, cuando van con esa autoridad sobre los espíritus inmundos, es interesante que ellos también van haciendo algo más. Y les mandó que no llevasen nada. Y dice el verso 13, y echaban fuera demonios. Y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Es interesante que aquí vemos ahora que ellos están usando aceite de oliva para untar o ungir a los enfermos. El Señor Jesucristo no hizo eso. Ahora, yo sé que en el Nuevo Testamento el aceite en algunos momentos fue utilizado como un ungüento medicinal, pero tiendo a ver acá que el aceite es una forma de evidenciar que la bendición, que la sanidad, que el poder operado no es porque ellos, los discípulos, son los poderosos, sino que sencillamente ellos son el conducto, el canal por el cual Dios está haciendo esta obra, ya que en el Antiguo Testamento, cuando se ungía con aceite a un sacerdote, a un profeta, a un rey, ese derramar del aceite representaba la bendición de parte de Dios. En otras palabras, ellos estaban usando este aceite como una forma de evidenciar que si había un milagro, no era por las manos de ellos, ni tampoco porque el aceite era poderoso, sino porque habían recibido la autoridad de parte del Señor Jesucristo. Al leer el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, vemos acá en el verso 8 que Mateo añade algo interesante. Dice que les capacitó, dice Mateo capítulo 10, verso 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia ellos debían dar. Ellos están desarrollando un ministerio, escúcheme bien, apostólico, acreditado por las señales. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque tiempo después, cuando se pone en duda el ministerio del apóstol Pablo, especialmente en la iglesia de Corinto, Pablo, cuando escribe la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, verso 2, tratando Pablo de explicar y validar su ministerio apostólico, en segunda a los Corintios, en el capítulo 12, verso 2, Pablo les tiene que escribir lo siguiente: con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, hablando Pablo de su ministerio, en toda paciencia, por señales, por prodigios y también por milagros. En otras palabras, el hacer milagros, el hacer prodigios, el tener esta capacidad fue una evidencia de que estos hombres realmente fueron encomendados por el Señor a realizarlo. Tiempo después, el escritor a los Hebreos, en el capítulo 2, escribiría lo siguiente, versos 3 y 4. Y te animo que anotes este versículo porque es muy interesante. Hebreos en el capítulo 2, versos 3 y 4. Dice Hebreos capítulo 2, verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y hablando de la salvación, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Los que oyeron son los apóstoles. Y dice el texto, testificando Dios juntamente con ellos, con los apóstoles. ¿Cómo testificó Dios? Con señales y prodigios
y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad. Y es lo que vemos en el libro de los Hechos. En el capítulo 5, verso 12, el escritor Lucas dice lo siguiente en Hechos capítulo 5, verso 12, que por mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios y milagros. ¿Por qué? Porque esta capacidad de hacer milagros no era para todos los creyentes, era para los apóstoles, para vindicar, para demostrar, para señalar que realmente ellos fueron los convocados, los comisionados y los capacitados para la obra del ministerio. Ahora, no pierdas de vista que este relato es una preparación para estos discípulos, para ese ministerio que ellos tendrían en la ausencia del Señor Jesucristo. Y en quinto lugar, hemos hablado del circuito del ministerio de Jesús, hemos hablado de la convocación de los predicadores, hemos hablado de la comisión de los predicadores, hemos mencionado la capacitación de los predicadores, señales, prodigios, el tener poder para hacer milagros. Veamos ahora la condición de los predicadores. Ellos fueron enviados, pero el Señor está trabajando en la vida de ellos. Estos versos nos van a dar interesantemente no simplemente la función que ellos debían realizar, sino la forma en que ellos debían realizar el ministerio. Y observa conmigo lo que dice el verso 8. Y les mandó, lo tienes ahí, versículo 8, les mandó. Es decir, que la instrucción va acompañada de un comando específico. Reciben una orden específica. ¿Cuál es la orden? Que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón. El bordón era un palo casi más alto que una persona, o era un garrote que le servía para protegerse de las fieras o del asalto de algunas personas. Mira lo que dice el texto, que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Verso 9, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Prácticamente los está enviando con lo opuesto, sin reservas, sin sobrecargarse, sin que distraerse en llevar cosas, sencillamente con lo opuesto, deben estar preparados para obedecer. Ahora, es interesante que Jesús insistió en este nivel de austeridad para enseñar a los 12 la importancia de confiar en la fidelidad de Dios, que Dios proveería para ellos. Para nosotros como seres humanos necesitamos seguridad, necesitamos tener dinero en nuestro bolsillo, en nuestro pocket, necesitamos tener una cuenta, necesitamos tener seguridad de un trabajo. ¿Y cuántas veces nos aferramos más a un trabajo y trabajo y trabajo y nos olvidamos de esta gran lección que Jesús le está dando a sus discípulos, que ellos debían depender 100% del Señor? Ahora, este es un principio interesante de dependencia, pero el Señor no está enseñando acá que los siervos del Señor no tengan nada, ser austeros, la austeridad. El Señor no está enseñando eso, un voto de pobreza para hacer la obra del Señor, en ninguna manera. Es una escuela específica para los discípulos. ¿Por qué digo esto? Quiero citar las palabras de John MacArthur, que él comenta y dice lo siguiente. Cabe señalar, dice John MacArthur, que estas estrictas estipulaciones solo eran temporales. No representaban un voto permanente de pobreza, como Jesús mismo más adelante dejó en claro. En el aposento alto, cuando reflexionaba en este acontecimiento, el Señor explicó a sus discípulos, Lucas 22:35, cuando os envié sin bolsa y sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. ¿Por qué? Porque ahora en la segunda comisión ya es diferente el enfoque. En este primer punto, los discípulos debían aprender a depender completamente del Señor. ¿Por qué? Aún están verdes. Aún están inmaduros, aún Dios tiene que trabajar sobre sus vidas y les ha dado poder, los ha capacitado para hacer el ministerio. Ahora, hemos de entender que esta parte de este texto es una verdad descriptiva y no es la norma para los siervos del Señor. Al mirar las Escrituras, vemos, por ejemplo, en 1 Timoteo 5:18, que el obrero es digno ¿de qué?
de su salario. Dice 1 Timoteo 5:18, digno es el obrero de su salario. En 1 Corintios capítulo 9, verso 14, se nos enseña, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. En 1 Timoteo capítulo 5, verso 17, Pablo instruye así, a los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Un verso más, Gálatas capítulo 6, verso 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Encontramos acá que hay un principio en nuestras vidas que es importante para todos los siervos del Señor. Si bien es cierto, Dios utiliza personas, Dios utiliza los ingresos de una iglesia, pero en el fondo, al final, el siervo del Señor debe depender del Señor porque de Él viene la provisión y el cuidado para nuestras vidas. ¿Ves? La convocación, la comisión, la capacitación, las condiciones de los predicadores. Observa ahora algo que el Señor les advierte, la comprensión que ellos deben tener. ¿Cuál es la comprensión que ellos deben tener? Dice el verso 10. Él les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. En otras palabras, Dios usaría a personas para suplir necesidades. Es posible que sean personas que se convertían y al convertirse en ese gran agradecimiento abría las puertas de su casa y posiblemente sea una casa muy humilde y allá al frente hay una persona que tiene mucho mayor situación económica y que tiene mejores lugares donde los discípulos podían estar, pero el principio es, si ustedes entraron en una casa, no salgan de ahí hasta que terminen su ministerio y no le digan, ¿sabes qué? Oye, hermanitos, no me voy a quedar con ustedes, voy a estar allá al frente, porque la motivación era, allá voy a estar más cómodo, tal vez me ayuden mejor. El Señor le dice, no, sean fieles. Él les dijo, donde quiera que entráis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Este es el principio de contentamiento y estar preparados, cualquiera sea la situación que enfrentemos. Pablo escribió a los hermanos de Filipo lo siguiente. Los que estamos estudiando los días martes a través de Zoom, conocemos ya esta porción porque estamos estudiando el libro de Filipenses. En el capítulo 4, verso 11, Pablo aplica este principio de dependencia y confianza y estar agradecidos con lo que el Señor provee. No lo digo, dice Pablo, porque tenga escasez. Estoy leyendo Filipenses capítulo 4, verso 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer también necesidad. Pablo estaba agradecido del cuidado y de la gracia del Señor. Gran principio para nosotros. Observa conmigo ahí en las condiciones de los predicadores. Observa conmigo la comprensión que ellos debían tener. Versículo 11. Y si en algún lugar, mira cómo el Señor los va a preparar, no recibieren ni os oyeren, ¿qué? Salid de allí. Jesús los está preparando para el potencial rechazo al ir y llevar el mensaje. Al llevar el mensaje encontrarían hospitalidad, pero también hostilidad. Encontrarían amigos y encontrarían también enemigos. Aún Pablo habla acerca de los enemigos de la fe, de los falsos hermanos. Verso 11. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, mira lo que debían hacer los discípulos. En una forma visible y en un acto, en una acción. Salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies. Esta era una acción típica de los judíos. Cada vez que un judío iba a un territorio de gentiles o estaba en círculos de gentiles, cuando llegaba a su casa, sacudía sus pies, sus vestiduras, para que ningún polvo gentil entrase en la casa por un producto de un nacionalismo ciego judío que ellos tenían. Esa era la práctica de los judíos, de los hebreos. Pero observa bien, si los judíos, si ellos le rechazan, sacudid el polvo que está bajo vuestros pies para testimonio. ¿A quién? A ellos.
Jesús les está enseñando una acción judicial en contra de la propia nación de Israel. Quiero que pongas en tu mente el relato paralelo de Mateo. En el capítulo 10 voy a leer versos 5 y 6. Mateo nos da otro detalle interesante. Dice Mateo capítulo 10, versos 5 y 6. Dice el texto, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, mira las instrucciones, por caminos de gentiles no vayáis, ni en ciudades samaritanos no entréis, verso 6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque este mensaje, este enfoque es para la nación de Israel, pero si los israelitas no los escuchaban, no recibían el mensaje, a través de este símbolo venía sobre ellos una acción judicial. Ahora, Mateo capítulo 10, verso 7 dice que ellos yendo predicaban diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje que ellos llevaban era, el rey ya está. El rey ya está, la promesa se ha cumplido, reconozcan al Mesías, pero si no lo hacen, debían actuar esta acción judicial. De hecho, en Mateo capítulo 7, verso 6, el Señor enseñó que no se le debía dar a los perros. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No perder el tiempo. Mira, si vuelves conmigo a Marcos capítulo 6, estamos ahí en el versículo 11. Dice, si no los rechazan, donde se quiera, entrad. Y si algún lugar, dice el verso 11, no os recibiere, ni os oyere, salid de allí. Sacudid el polvo que está bajo vuestros pies para testimonio a ellos. Y mira lo que agrega el Señor. Presta atención. De cierto os digo, la palabra es amén, que es una declaración jurada. De cierto os digo que en el día del juicio, tema que vamos a tratar dentro de 2 domingos más. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquellas ciudades. Son duras palabras de sentencia judicial. A aquellos que rechazan el mensaje directo con dureza en sus corazones y se les compara, se les dice que el castigo va a ser peor que estas 2 ciudades de icono, ciudades que representan lo peor de la humanidad y que cayeron bajo el juicio de Dios. Interesantemente, el Señor Jesucristo está preparando a sus discípulos la comprensión que ellos deben tener. ¿Por qué? No siempre vamos a ser aceptados. El mundo va a hablar, de hecho, de nuestra iglesia, del ministerio que realizamos, cuánta gente comenta, cuánta gente habla, que no sabe. El Señor tenga misericordia de ellos. Terminemos con el punto número 7. Hemos hablado de la convocación, la comisión, la capacitación, la condición, la comprensión que los discípulos enfrentarían dificultades, oposición, hospitalidad, hostilidad, amistad, enemistad. Versos 2 y 13. Mira la celeridad, la prontitud de los discípulos. La celeridad, la prontitud de los discípulos. ¿Qué dice el verso 12? ¿Cómo comienza? Saliendo. Vemos la prontitud de los discípulos. Han sido comisionados, han sido capacitados y salen llevando el mensaje. Ya no es solo Jesús el predicador, son 12 más los que están predicando. Y ellos en el primer siglo de la era cristiana sí que cumplieron con su ministerio. El Señor le dijo, me seréis testigos. Y ellos fueron testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En 35 años ellos cumplieron su misión. Y mira lo que dice, la celeridad, la prontitud de los discípulos. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Ellos llevaron un mensaje que apuntaba al cambio en las vidas de las personas. Debía haber un arrepentimiento, un reconocimiento del pecado. La palabra arrepentimiento significa cambio de mente, cambio de mentalidad. Es un giro en las creencias, es un giro en el comportar. Ellos debían abandonar su vida pasada y abrazar la fe en Cristo Jesús. Hoy
me parece que hemos diluido tanto el mensaje que solamente lo llevamos a repita la oración, haga la oración conmigo y ofertamos el amor de Dios. Y quien quiera recibir el amor de Dios, levanta tu mano y luego que levantó la mano ya eres salvo. Y no hablamos del cambio. De hecho, Dios espera en toda esta tierra que los hombres procedan o vengan al arrepentimiento. Y un mensaje difuso traerá confusiones que son también ¿qué? Difusas. Mira el verso 13. Vemos acá, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceites y a los enfermos sanaban. Y observa ahora el versículo 30. Entonces, los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Vemos un salto en el relato de Marcos, porque desde el verso 13 Marcos va a insertar la muerte de Juan el Bautista y luego va a retomar el reporte en el verso 30 de los comisionados. Y ya es típico en Marcos, en su forma literaria, de saltar de eventos y luego volver. ¿Recuerdas cuando Jairo va a buscar a Jesús? Desciende de la barca y después de eso vemos ahí la mujer con flujo de sangre. Vemos algo parecido acá. Los discípulos acá van a reportarse frente a Jesús. Esto es interesante, ya que todo ministerio debe dar cuenta a aquellos que le han enviado. Este fue el principio que Pablo practicó en su ministerio. Cada vez que él realizó un viaje, él volvió a la iglesia que le había encomendado. Para mí, esta es una de las señales importantes cuando queremos apoyar un ministerio o apoyar a un misionero. Tener información de lo que el misionero está haciendo. Si no tenemos un reporte, si no tenemos un informe, si ha pasado mucho tiempo, primero, no sabemos cómo están. Segundo lugar, con qué está luchando. No sabemos si realmente está realizando el ministerio. Hay un principio de dar cuenta. De hecho, el escritor a los Hebreos en el capítulo 13, verso 17, encomienda lo siguiente. Obedeced, estoy leyendo en Hebreos capítulo 13, verso 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Los amados líderes de nuestra iglesia, un día daremos cuenta al Señor por el ministerio que estamos realizando. Es importante el reportarse, dar cuenta, el reconocer si hay una iglesia que le envía, si hay hermanos que están siendo apoyados por una iglesia, es deber de estos misioneros, de estos hermanos, informar cómo está la obra del Señor. La misión de los 12 discípulos. Interesante. Solo una conclusión. El Señor nos envió a predicar. El método de Dios en el día de hoy no ha cambiado. Y yo pensaba, ¿por qué no será más efectivo que en vez de enviar a hombres imperfectos como nosotros a predicar, a llevar el mensaje, ¿por qué no mejor utiliza Dios un método diferente? Como por ejemplo escribir en el cielo las palabras, hablar desde el cielo y que todos los seres humanos oigan el Evangelio, o hacer llover Biblias del cielo a la tierra. Puede ser, Dios lo podría hacer. Pero Dios ha decidido una forma, enviarnos a nosotros, enviarte a ti, enviarme a mí. Por lo tanto, yo debo tener esa disposición en mi corazón de cumplir con la obra del Señor. El método de Dios no ha cambiado. Debemos predicar la palabra de Dios. Ya fuimos enviados. No puedes esperar tu misión. Tal vez estamos muy cómodos en nuestro hogar, en nuestras casas, con nuestro cristianismo y nos olvidamos que estamos bajo misión y que un día vamos a dar cuenta. Y hay 3 formas de hacer la obra del Señor. Usted las conoce. Es orando, saliendo y apoyando. Por lo menos todo creyente debe estar involucrado en 2 de ellas. Pero las 3 son orando, saliendo, apoyando. Que el Señor añada su bendición y nos ayude en nuestra comprensión de cuál es nuestra responsabilidad en esta área de ministerio. ¿Qué tal si oramos al Señor? Bendito Padre Celestial.
Te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado y por esta oportunidad que nos concedes, Señor, de estudiar tu palabra. Y te pido, Señor, que este desafío, que esta enseñanza, que este ejemplo de la misión de los 12, lo que aprendemos de esta obra misionera, breve, capacitadora para los discípulos, nos motive a nosotros. Tenemos una misión y una gran responsabilidad: llevar el Evangelio de Cristo Jesús. Y Señor, cuenta con nuestra disposición, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.